2024, julio 11, jueves, memoria de San Benito Abad. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 10, versículos del 7 al 15. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón. Porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar saluden así: que haya paz en esta casa, y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no los reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Hoy es día de San Benito Abad, el patrón de la Europa cristiana. Es increíble lo que este movimiento monacal hizo en Europa, la fuerza evangelizadora que tuvo, y lo más curioso es que la orden benedictina es una orden fundada por San Benito con una regla adaptada de San Pacomio, uno de los maestros del desierto. La espiritualidad de San Benito es la espiritualidad de un maestro del desierto que vive el fuga mundi, es decir, de una persona que se aparta del mundo para vivir una vida solitaria, de silencio y de oración, y de dedicarse exclusivamente a Dios. Es lo que llamamos las órdenes contemplativas. Y es entonces cuando uno se pregunta, ¿y una orden que se ha alejado del mundo, que se dedica a la oración y al trabajo manual? Ora et labora era el lema. ¿Cómo es que sirvió para evangelizar Europa? Bueno, obviamente no fue solamente la labor de los monjes benedictinos, sino la influencia de toda una cultura, la cultura cristiana que permeó el Imperio Romano, que ocupaba toda Europa. El Imperio Romano cayó en el siglo V, y es precisamente donde podríamos decir que entra la fuerza de los monasterios. Obviamente hubo otros factores, pero el surgimiento de los reyes que se convirtieron al cristianismo, como Clodoveo en la actual Francia, y posteriormente los carolingios. Pero tú ves que un factor también determinante fueron las comunidades religiosas, en este caso los benedictinos, porque si bien Clodoveo se convierte por haber orado al Dios cristiano para obtener la victoria en la batalla, y por haberse casado con una mujer cristiana, católica, Clotilde, pero había y prevalecía una cultura cristiana a través de los monasterios, porque lejos de simplemente ser lugares apartados del mundo, tenían fuerte influencia sobre la sociedad. Aparte de la fuerza de la oración y la influencia con gran autoridad de la espiritualidad, los monjes trabajaron intensamente, no solamente en el trabajo manual, sino que ese ora y luego et labora y trabaja, era también el trabajo importantísimo y trascendental de la transmisión de la cultura, no solamente cristiana, sino grecorromana. Los monjes eran los grandes copistas de las obras de la antigüedad y los grandes eruditos y maestros de Europa que supieron permear a la Europa naciente en el Imperio Carolingio, en la evangelización del pueblo bárbaro, la difusión de la cultura y la creación de las grandes universidades. Muy fuerte es pensar en la influencia que tuvo un hijo de San Benito, San Bernardo de Clairvaux, que verdaderamente tuvo un impacto muy fuerte en la cultura y en la política europea de su tiempo, en el fenómeno cultural y religioso de las cruzadas. Hoy en día podemos aprender muchísimo de los monjes, que al final del día la obra de la evangelización no parte simplemente de un esfuerzo por ser la iglesia en salida, sino al revés, ser la iglesia que entra dentro de Dios y que ahora et labora para que el evangelio permee, dando no solamente el olor a oveja, sino el olor
a Cristo del Pastor.